de cada uno de ustedes por estar haciendo un esfuerzo para estudiar la palabra de Dios, porque ustedes podrían estar de otra manera viendo alguna película, relajados, viendo otra cosa, y de veras que es de bendición que hagan un gran esfuerzo el estar atentos a estas horas, poniendo su corazón y toda la atención a la palabra de Dios. Eso honra mucho a Dios, eso honra mucho al Señor. Dice la Escritura, bienaventurados son aquellos que cuando regrese les haya haciendo así. Así es de que qué bendición sería que si regresa el Señor nos encuentre poniendo atención a su palabra, poniendo atención a lo que Él nos ha dejado, en sus dichos, en su ley. Y este tema tan importante que habla el apóstol Pedro entrando en materia, es un tema que casi no se toca hoy en día. Hoy en día incluso en las iglesias se habla mucho de que tú puedes, supérate, mira tú eres así, eres grande. Y sí, es cierto, implican muchas cosas el venir a Cristo, somos reyes y sacerdotes, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, somos más que victoriosos, sí, es verdad, ¿verdad? Y las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros. Todo eso son verdades y son cosas muy poderosas, es cierto, pero a veces el pueblo de Dios ignora, a veces como que no tocamos estos temas del sufrimiento, no tocamos estos temas de la persecución, del padecimiento, como que no sé si le damos la vuelta, se nos olvida o queremos enfatizar más en otros aspectos que son importantes, pero es necesario hablar de una cosa y hablar de la otra. Es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y cuando el apóstol Pedro nos habla de los padecimientos y del sufrimiento en este primer capítulo, si se dan cuenta, pues ellos estaban siendo perseguidos. El apóstol Pablo escribió también varias de sus epístolas siendo perseguido. Una de sus últimas epístolas la escribió desde una prisión. Y así vemos a cada uno de los apóstoles que hablan del sufrimiento, hablan de la persecución, hablan de lo tremendo que es precisamente el ser perseguido por causa de Jesús. Pero cuando nosotros retomamos parte del versículo que están viendo ya con Tere, el versículo 6, si me permiten leerlo, de 1 de Pedro capítulo 1, dice que en lo cual vosotros os alegráis, dice el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si se dan cuenta, todo este contexto que está hablando el apóstol que ya estudiaron, solo quiero leerlo para recordar este punto. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice la Escritura. Maravilloso. Y vean ustedes, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si se dan cuenta, aquí el verso 6 nos está hablando precisamente de una aflicción. Dice que va a ser temporal, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y cuando entramos en nuestro versículo, que es el que vamos a tocar, versículo 7, esperemos que nos dé tiempo para entrar al 8 y 9, para que sometida a prueba vuestra fe, vean ustedes, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si te das cuenta, este pasaje, el verso 6, toca un vocablo que ahorita vamos a ver en el texto original. Es un vocablo que nos habla precisamente de las aflicciones. Aquí se traduce al castellano como tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ya cuando entra el versículo 7, si te das cuenta, el apóstol Pedro, menciona, hace un ejemplo y compara nuestra fe que es lo más precioso. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Y vean ustedes el énfasis que da aquí, mucho más preciosa que el oro,
Tu fe es mucho más preciosa que el oro. Dios ve el oro, Dios ve todo lo que él hizo, las piedras, y es hermoso, sí, hay calles de oro en el cielo, mar de cristal, las paredes, hay piedras preciosas, todo eso es hermoso. Pero para Dios, dice la Escritura, que tu fe es mucho más preciosa que el oro. Y tú debes de entender eso. Cuando tú ves desde el punto de vista de Dios, de la perspectiva de Dios, los problemas los vas a ver muy distintos. Para Dios, dice la Escritura, que tienes tú y yo, todos los creyentes, tenemos que ser probados. Ya en el contexto 6, dice, van a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es maravilloso entender porque dice la Escritura que bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Tú y yo como creyentes somos bienaventurados por el hecho de no ver a Jesucristo, pero hemos creído en el Señor Jesucristo. Y la palabra nos dice que somos grandemente felices. Todos los que seguimos a Jesucristo, el Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Desde el principio Jesús nos dijo eso en los evangelios. A todos sus seguidores les dice eso el Señor Jesús. Tú que estás siguiendo a Jesucristo, no estás siguiendo una secta, una religión, una denominación, a un hombre, un sistema. No, estás siguiendo a Jesucristo, a una persona, aquel que dio su vida en la cruz, que murió y resucitó al tercer día y que regresará. Aquel que es el Dios que hizo el cielo y las tierras, ¿verdad? Que es el verbo de Dios, quien Dios mismo hizo todas las cosas a través de Jesús, el verbo de Dios. Y ese verbo se hizo carne. A él estamos siguiendo. Entonces dice la Escritura, el Señor cuando se hizo carne, ese verbo que se hizo carne. Dice la Escritura que todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. En primer lugar, para seguir a Jesucristo, tenemos que dar dos pasos importantes. Número uno, tome su cruz, dice la Biblia, niéguese a sí mismo y entonces sígame. Para poder seguir a Jesús bien realmente, tenemos, número uno, que tomar la cruz, que es símbolo de muerte. La crucifixión, recordemos, que era un símbolo, y no era un símbolo, sino no tan solo era un símbolo, sino era un método de muerte, que desde el tiempo de los griegos, luego el Imperio Romano retomó y perfeccionó ese tipo de pena capital a los ladrones y asesinos, a donde los atormentaban, agonizaban, morían terriblemente. Pues Jesús fue llevado a ese lugar, tú conoces la historia, fue crucificado como un criminal sin ser un criminal, y ahí derramó su sangre por amor a la humanidad. Por eso Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por él. Es muy importante recordar esto, pero él tuvo que pagar un precio. Y el precio fue muy alto, morir en la cruz, sufrir como un criminal sin ser un criminal. Él fue flagelado, lastimado, azotado, fue sentenciado, fue de alguna manera crucificado, fue lastimado terriblemente el Señor Jesús, sin ser un criminal, pero Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Entonces entendemos que cuando Jesús nos dice el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. O sea, cada día tenemos que tomar la cruz, que es símbolo de morir a nosotros mismos. Y luego dice, tome su cruz, níguese a sí mismo. Jesús se negó a sí mismo. Él sabía cuando estuvo agonizando, porque Jesús no agonizó en la crucifixión o en la cruz. La agonía de Jesús fue en el Getsemaní. Cuando él estaba orando casi empezaba a sudar sangre, eran gotas, dice la Biblia, como de sangre, y literalmente y científicamente hablando, está comprobado, se puede sudar incluso a través de la epidermis sangre, ¿verdad? Cuando la gente está sometida a un estrés extremo. Entonces Jesús en el Getsemaní es a donde estaba orando intensamente, porque él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que la ira de Dios iba a caer sobre él, por ti y por mí. Él sabía que tenía que morir en tu lugar. Él sabía que tenía que llevar el infierno que tú y yo merecemos. Él sabía lo difícil que era. De tal manera que oraba y parte de su oración le decía al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros queremos darle la vuelta a los sufrimientos? ¿Cuántas veces nosotros estamos de alguna manera en alguna prueba y ya estamos llorando, ya nos estamos quejando?
Dios mío, ¿por qué a mí me permites esto? ¿Y por qué? Y quejándonos y le echamos bronca al Señor. Y está bien orar a Dios, está bien llevar el asunto al Señor. Nos duele, el sufrimiento es doloroso. Claro que sí, las aflicciones duelen en nuestra carne, pero si nosotros no tenemos la perspectiva bíblica del plan de Dios para nuestras vidas, pues nos vamos a amargar, nos vamos a resentir con Dios y con medio mundo. Hoy hay mucha gente, incluso creyentes, miles de gentes que viven resentidas con Dios mismo, porque no les ha sanado, porque no les curó, porque no les dio un capricho, etcétera. Pero debemos entender cuál es el plan de Dios. En esta vida es una vida que nos está forjando para la vida eterna, hermanos. El Señor nos dice en muchos contextos bíblicos que esta vida es la universidad. En esta vida nos está preparando y Él está forjando el carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso dice la Escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él la va a acabar hasta el día de Jesucristo. Y esa obra es maravillosa, porque dice la Biblia que Él derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. Y dice la Biblia que Él quiere que tú y yo estemos dando el fruto del Espíritu. Cuando Él derramó su Espíritu fue para sellarnos, porque somos ya pertenecemos a Él. Pero cuando también Él derramó su Espíritu Santo, es para que nosotros llevemos mucho fruto y podamos manifestar ese fruto del Espíritu, que tiene que ver con gozo, paz, mansedumbre, templanza, etcétera. Gálatas nos describe el fruto, manifiesta el fruto del Espíritu, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces nosotros tenemos que hacer morir todas estas obras de la carne. Y las obras de la carne de Gálatas, no quiero tomar mucho tiempo en esto, sino dar un panorama general. Esas obras de la carne son precisamente las obras de nuestra antigua naturaleza, esa naturaleza caída con la cual estamos luchando cada día. Y a eso se refiere Jesús cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. O sea, cada día tienes que crucificar tu carne. La carne no es un demonio que hay que echar fuera. A los demonios, a los espíritus, cuando habitan una persona, hay que lanzarlos fuera. Hay que ordenarles que suelten a la persona y que se vayan. Y obedecen, los demonios no les queda más que obedecer. Dice en mi nombre echarán fuera demonios. Los que hemos recibido a Jesús tenemos esa potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará, dice la Escritura. Pero la palabra de Dios nos describe que una cosa es echar fuera a los demonios y otra cosa es hacer morir las obras de la carne. Una cosa es negarte a ti mismo. Una cosa es crucificarte a ti mismo. ¿Qué es lo que quiere que Dios crucifiques cada día? Precisamente esas obras de la carne. Es lo que manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, que son asesinatos, ¿verdad? Que son iras, que son contiendas, celos, disensiones, pleitos. Toda esa naturaleza pecaminosa, queridos amigos, Dios quiere que tú día a día la crucifiques, la hagas morir. Como no es un demonio, no se puede echar fuera, sino se tiene que crucificar. Y cuando tú estás día a día siguiendo a Jesús, por supuesto que es una lucha, no es fácil, pero la palabra de Dios nos describe que ahora tenemos al Espíritu Santo para poder manifestar el fruto del Espíritu Santo, que cuando te están provocando para airarte, ¿verdad? Por eso dice que lo que son celos, pleitos, disensiones, gritos, discusiones, ¿verdad? Todas estas partes de la obra de la carne, Dios quiere que tú empieces a manifestar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que nos ha dado el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Nos ha dado ese espíritu de autorrefrenarnos, de ser pacientes, ¿verdad? Es un espíritu de amor, de paz. Y entonces cuando nosotros dejamos que sobresalga en medio de la prueba, de la aflicción, cuando estás siendo tentado, cuando estás siendo afligido de alguna manera, estás siendo provocado, llega el momento a donde es la oportunidad para que tú puedas manifestar el fruto del Espíritu. Pero ¿cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces reprobamos esas pruebas continuas de alguna manera y nos quejamos? Y pasan los días, pasan las semanas, pasan incluso los años y no hemos podido derrotar y manifestar y no hemos podido crucificar esas áreas de nuestra carne. Y seguimos igual que hace algunos años. Y el Señor quiere que tú y yo maduremos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesús, que cuando le maldecían, Él bendecía. Él callaba, dice la Escritura, que aunque tenía la razón, muchas veces ni siquiera hablaba. Como cordero, dice la Biblia, fue llevado al matadero. Y es el mejor ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo, de cómo el fruto del Espíritu se manifestaba. El dominio propio, ¿verdad? Cómo el espíritu de dominio propio estaba en el Señor, que aun cuando lo provocaban, Él no cayó, no se enganchaba. Y ese es el plan de Dios, que tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por eso dice la Escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Y a eso se refiere, amigos,
A eso se refiere, y el Señor considera y nos entiende que somos lentos. Es cierto, el Señor comprende que unos más fácil pueden guardarse crucificando día a día su carne, haciendo morir sus obras de la carne. Cada uno, muchos de ellos, hay muchos hermanos que son maduros, otros que tienen más facilidad de obedecerle al Señor, de sobrellevar el asunto, de perdonar, de pedir perdón, pasan por alto la ofensa. Pero hay quienes no, hay quienes se prenden rapidísimo, de inmediato, y se resienten, y tardan ahí días, y a veces, repito, hasta años en perdonar a una persona. Pero el plan de Dios, dice el versículo, es de que mira, por eso el versículo, y regresando a nuestro versículo 7, es para que sometida a prueba vuestra fe. Ah, ¿con qué eres cristiano? Dice la Escritura. ¿Tú eres cristiano? Pues vamos a ver. El tentador, dice la Escritura, que es el que anda buscando a quien devorar. La palabra de Dios, y ahorita lo vamos a descubrir con dos pasajes que tenemos en el texto original. Pero la palabra de Dios nos describe que nosotros que hemos escapado del lazo del cazador, que seguimos a Jesucristo, los que ya estamos caminando y que está perfeccionando el carácter de Jesús en nuestra vida, nos compara nuestra fe. Nuestra fe es tan preciosa delante de Dios que aquí lo revela. ¿Cómo lo ve el Señor? Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Dice, el cual, aunque perecedero, ven ustedes, aunque el oro es perecedero, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se prueba con fuego. El oro no lo destruye el horno de fuego. Cuando el fundidor mete el oro a altas temperaturas, no es para destruir el oro, entiéndase eso. Y muchas veces nosotros, Dios nos permite entrar en ciertas pruebas de nuestra fe, porque a Él le interesa mucho que tu fe sea cada día forjada como el oro puro, pero es necesario someterse a las altas temperaturas de la prueba. Aquí se menciona la prueba. Y entonces esas pruebas se comparan como el gran fuego. Cuando el oro es sometido a altas temperaturas, no es para destruir el oro mismo, sino para que empiece a salir la escoria. Por eso dice el Antiguo Testamento, quita la escoria a la plata y saldrá alhaja preciosa al fundidor. Entonces, cuando las pruebas de nuestra vida, cuando Dios permite y nos permite entrar en esas pruebas de nuestra vida, empiezan esas altas temperaturas a quemarnos. Y ahí es a donde se hace manifiesto realmente lo hermoso de nuestra fe. Ahí podemos ver el grado de madurez, la pureza de nuestra fe en la que estamos, ¿verdad? Y si todavía sale rebaba, precisamente el oro se funde 7 veces. Y cuando se mete a altas temperaturas, la primera vez sale rebaba, sale de alguna manera sale mucha escoria. Y llega el momento a donde lo vuelven a meter una segunda vez al fuego y llega el momento donde flota una vez la escoria, la nata, y la nata será quitada. Una vez que es quitada, ese oro se está purificando hasta que llega el momento donde la séptima vez, en la séptima ocasión, no sale nada de rebaba. Y es un oro puro, es cuando se le llama el oro puro, que a veces dice un amigo, decía que cuando lo tocaba, trabajaba en esas áreas a donde se fundía el oro, cuando era el oro puro, puro, dice que está en una sensación muy extraña al tocarlo, el verlo y el tocar ese oro puro, puro. Pero así de hermosa, es más hermoso que el oro, nuestra fe. Y el plan de Dios es de que tú entiendas que cuando estás siendo probado, precisamente como Job, dice la Escritura que Job fue probado por el enemigo. Dios permitió en el capítulo 1 de Job, tú puedes ver la vida de Job de una manera muy general. Solo quiero recordarte que Job fue probado en las 3 áreas principales de la vida, en las 3 áreas de la vida. Y quiero decirte algo, amigo, que Dios no te va a dejar ser tentado o no, nunca te va a dejar ser probado más allá de lo que puedas soportar. Te lo repito, Dios nunca te va a dejar ser tentado o ser probado más allá de lo que tú puedas soportar. Como Job. Job fue probado, número 1, con su familia. Dice la Escritura que sus hijos salieron y estaban en un banquete, estaban en una fiesta, celebrando, estaban los muchachos por ahí
Pastor, por favor, nos ayuda a abrir su micrófono una vez más. Anda buscando a quién devorar. Entonces, ¿saben qué pasó? Llegó el momento a donde ustedes pueden ver esta historia en el capítulo 1 de Job, a donde el diablo provocó la muerte de los hijos de Job. Fue una terrible tragedia, porque se cayó la casa sobre ellos y es algo horrible. Los que hemos perdido un hijo, pues, podemos saberlo. Yo tengo 4 hijos. Bueno, tengo 3 hijos y perdimos a nuestro hijo, el mayor. Y quiero decirles que eso es algo horrible, perder un hijo. De hecho, en sí, perder un ser querido, eso es horrible. Y quiero comentarles algo, que aquí Job fue probado porque murieron todos sus hijos en un momento. Y no conforme con eso, pasó el tiempo y con todo esto dice la Biblia que Job no blasfemó. Job no maldijo a Dios. Job, con todo y eso, se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza, con todo y su dolor. Su fe estaba siendo forjada tremendamente. En segundo lugar, dice la Escritura, que el enemigo se presentó ante el Señor. Dice, pero pues tú estás guardando su vida, pero ahora a ver, quítale sus bienes y vas a ver si no blasfema en tu propia presencia. La palabra de Dios describe que Job era un hombre millonario. La palabra de Dios nos describe que era un hombre muy próspero, un hombre que tenía ganados, diversas cabezas de ganados, diversas especies. Y esos eran los millonarios de aquel tiempo. Dependiendo del número de cabezas de ganado, era la economía o eran los tesoros. Pues llegó el momento a donde la Escritura describe algo muy importante, que el enemigo levantó unas cuadrillas de ladrones, de tal manera que saquearon todos sus bienes, todos sus ganados, robaron todo lo que tenía, y en un momento se quedó sin dinero, se quedó sin bienes. Es algo muy terrible. ¿Te das cuenta, en primer lugar, cómo el enemigo le tocó la familia? Número 2, le tocó la economía, el aspecto del trabajo. Y en tercer lugar, ahí no quedó todo. En tercer lugar, dice la Escritura, que con todo eso salió el enemigo. Y Dios permitió leer, por eso necesitas leer el capítulo 1 de Job. Dice la Escritura que le llegó una vez más ante el Señor y dice, bueno, pues es que tú le estás guardando. El diablo, altanero como siempre es, le dice, pues es que tú estás guardando su vida. Pero a ver, quítale su salud. Quítale su salud y vas a ver si no blasfema en tu propia presencia. El Señor le responde y le dice a Satanás, te he dicho que no hay otro como muy justo, como mi siervo Job, justo. No hay otro justo como mi siervo Job. Vas a salir, nada más no lo mates. Dios le permitió. Esta historia tú tienes que verla. ¿Cómo se ve detrás de bambalinas todas estas situaciones en el mundo espiritual? Dios le permitió al maligno salir y tocar a Job. Aunque Dios le dijo, no me lo vayas a matar. Vas a tocarlo en su salud, pero no me lo mates. Y te voy a demostrar, Satanás, que eres un mentiroso y que yo tengo la razón, le dijo el Señor. Estoy parafraseando Job. Y le dijo, te voy a demostrar de que no hay otro justo como mi siervo Job. Porque el diablo siempre trata de contradecir a Dios. El diablo siempre trata de llevarle la contra al Señor. El diablo siempre trata de desbaratar tu fe, que es mucho más preciosa que el oro. Job tenía una fe preciosa delante de Dios. Y el diablo que estaba contradiciéndole al Señor. Él no tenía esa fe que él decía. Él no tenía esa madurez espiritual en la que estaba delante de Dios, tratando de contradecir al Señor. Y el Señor le dice, te lo voy a demostrar. Ve, te voy a permitir que lo enfermes. Y dice la Escritura que cuando salió el enemigo, tocó a Job con un cáncer de epidermis. La Reina Valera traduce como una sarna maligna, pero tal parece que era un cáncer de epidermis. Fue un cáncer de piel, de tal manera que eran los dolores tan terribles, que Job, número 1, sin familia, número 2, sin trabajo y su sustento, número 3, sin salud, sentado en la basura, a donde describen algunos historiadores extrabíblicos que la esposa tenía que trabajar. La esposa tenía que trabajar por un pan al día, les pagaban un pan al día. Entonces llegó una pobreza en extremo, que es algo tan terrible, que consumían un pan al día, ambos. De tal manera que la que perdió el estilo fue la mujer. La mujer desesperada desde que habían fallecido sus hijos, le decía, oye, ya blasfema a Dios y muérete. Todo el tiempo le estaba cantando eso.
Todo el tiempo la mujer, en lugar de alentarlo y motivarlo, ella ya estaba blasfemando al Señor. Ella ya estaba desalentada y desanimada. Ella, su fe ya estaba totalmente sucia. Ya estaba definitivamente contaminada espiritualmente por el maligno. Y dice la Escritura que ella también pretendía contaminar a Job y le decía, tú todavía estás haciéndole fiel al Señor. Ya blasfema a Dios y muérete ya mejor, en la desesperación. Pero dice la Escritura que Job, con todo esto no pecó Job. Y dice la palabra de Dios que Job sobrellevó incluso también los ataques de su mujer. Cuando estaba con un cáncer de epidermis, cuando estaba hambriento, sediento, las amistades que tenía se alejaron, como suele suceder. Mientras hay riquezas y hay bienes, todo mundo te visita. Los familiares, todo mundo te habla, todo mundo quieren estar en tu casa, todo mundo están ahí, pero nada más empieza la pobreza, empieza la escasez y todo mundo se aleja de ti. Llega el momento donde los que te visitaban ya, ¿dónde están? Pues ya no están, ¿verdad? Y cuando te está yendo mal, ¿a dónde están? Pues quién sabe. Los que te buscaban, pues no sabemos si viven o ya no viven. Y eso le pasó a Job. Estaba lleno de amigos, estaba lleno de gente, porque él era muy generoso. En su tiempo, él era muy generoso con todos. Y cuando necesitó el apoyo de alguien, lo dejaron solo. Literalmente se quedó solo. Como muchos de ustedes, es posible que tú estés hoy padeciendo alguno de los aspectos de Job, pero la palabra de Dios te dice que tu fe es más preciosa que el oro. Es mucho más hermosa tu fe, que no desmayes, que no te fatigues, que no desistas, que prosigas, porque la palabra de Dios dice que Dios tarde o temprano premia la fidelidad, y eso hizo con Job. Dice la Biblia que con todo esto no blasfemó Job. Dios levantó a Job, y dice la palabra de Dios, en los últimos capítulos, si tú puedes leerlos, como la palabra de Dios lo volvió a bendecir. Le dio el doble de su dinero, de su fortuna. Le dio otras hijas que fueron unas muchachas profetisas que servían al Señor, y le dio el doble de su vida. Lo hizo longevo, lo sanó. El Señor premia la fidelidad. Con todo eso no blasfemó Job al Señor. Por eso, querido amigo, es importante que entiendas. No desistas, porque tu fe, dice la Escritura, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Vea lo que dice aquí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, cuando nosotros entendemos este pasaje, en este pasaje es un pasaje muy importante que tú debes de recordar. Si tú me acompañas, no sé si hay algunos pasajes que lograron mis hermanos transcribir en estos pasajes, si no yo te los voy a leer. En este pasaje que acabamos de leer de Pedro, quiero compartirte solo los vocablos originales que se emplearon en los textos originales, precisamente del versículo 6, para que tú distingas, y perdóname que solamente tengo mi aparato, no tengo mi cámara, no tengo mi laptop, ahorita se la llevaron, mi laptop no funciona, la que me han estado prestando, bueno, la están usando, así es de que disculpa por desaparecer por el momento, pero espero que me escuches. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, la última parte que dice el versículo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiero que hoy apuntes esta palabra, porque aquí esta palabra de afligir es la palabra peirasmos. Sí, es importante que tú hoy la consideres. Poner a prueba por experimento. Y eso es precisamente lo que experimentó Job. La fe de Job fue peirasmos. La fe del apóstol Pablo fue peirasmos. La fe de Pedro fue peirasmos. La fe de los apóstoles fueron peirasmos. La fe de nuestro Señor Jesús fue peirasmos. Y tu fe, mi fe, también es peirasmos. ¿Pero qué quiere decir eso? Esta palabra peirasmos, repito, se traduce como poner a prueba, experimentar, ya sea del bien o experimentar del mal. También se traduce como solicitar, disciplinar o provocación. El peirasmos, por lo regular, es cuando el enemigo provoca, cuando el enemigo trata de experimentar con nosotros, por implicación de adversidad,
también se traduce en algunos pasajes como prueba y como tentación. Es importante que lo distingas. Si es necesario, tengáis que ser peirasmos o tentados en diversas pruebas. Una vez que tú entiendes esta palabra, peirasmos del versículo 6, y se traduce aquí como afligido, recuerda que esto es lo que usa el enemigo, ¿verdad? Cuando te tienta, te prueba, peirasmos, te trata de experimentar, a ver si es cierto que tú permaneces fiel en tu fe hacia el Señor, ¿verdad? Trata también de oponerse, de hacerte la vida imposible en muchas áreas, y te trata de tentar como lo hizo con Jesús. Eso es peirasmos. Ahora, cuando entramos al versículo 7, quiero que tomes nota también. En el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mira lo que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza. Aquí se vuelve a emplear esta palabra, para que sometida a prueba vuestra fe. Esta palabra es la palabra doquimión. Aquí ya no es peirazos, como si fuera la misma. Por eso es necesario estudiar en los textos originales. Si te das cuenta, esta palabra es una palabra griega en la que se escribió esta epístola en el texto original griego, y aquí ya no se emplea peirasmo, sino aquí se emplea la palabra doquimión. Y esta palabra doquimión también se traduce como prueba, por implicación, confiabilidad. Y esto es muy importante. Ya aquí tiene que ver con la confiabilidad que tiene Dios, digno de confianza. Es cuando Dios te prueba como lo hizo con Abraham. Precisamente Dios doquimió a Abraham. Cuando le dijo a Abraham, dame a tu hijo, que tanto has esperado, a tu Isaac, súbelo y me lo vas a sacrificar. Ahí Dios estaba doquimión a Abraham. Entonces es importante entender si es cierto que aunque el enemigo también nos peirasmos, sí también Dios nos doquimión. Es importante que lo distingas. Pero aquí Dios, cuando nos doquimión, y esto quiere decir que también cuando fue tentado Job, es cierto que el enemigo fue a peirasmos, ¿verdad? Y el Señor doquimión le permitió al enemigo. Pero aquí doquimión tiene que ver por implicación confiabilidad. Dios prueba porque tiene confianza en sus siervos. Dios nunca va a enviar la prueba de Job, si no te da la fe de Job. Repito esto, nunca te enviará la fe de Job, la prueba de Job, si no te da la fe de Job. O nunca te enviará la prueba de Abraham, si no te da la fe de Abraham. Dios prueba a cada uno conforme a su fe también. Y es importante entender que aquí cuando Él nos doquimión, es porque Él confía incluso en nosotros de que vamos a poder salir adelante. Tiene cierta confianza en nosotros y para Él somos dignos de confianza porque Él está en cuidado de nosotros y Él sabe que vamos a responder y a corresponder. A lo mejor muchos tarde, pero tarde o temprano corresponderán para bien y se levantarán de esa prueba. Y entonces Dios permite el doquimión. Ahora, cuando tú sigues, ¿qué es lo que prueba? Dice aquí el versículo 7, precisamente, para que doquimión vuestra fe. Esta palabra fe se emplea mucho, pero hoy es preciso que tú la apuntes porque esta palabrita, estas dos letras, es lo que es más precioso que el oro para Dios. Para Dios lo ve como mucho más precioso. Y tú tienes que a partir de hoy, tienes que verlo con los ojos del Señor. Tu fe es mucho más precioso que el oro precioso, que el oro finísimo o purísimo. La palabra fe viene del original griego pistis. Esto es lo que doquimión, el Señor apunta. Pistis, que se traduce también como persuasión, credibilidad, moralmente convicción de verdad, también de religión, o la veracidad de Dios de un maestro religioso, específicamente la confianza en Cristo para salvación. Abstractamente, también se traduce como constancia, ¿verdad? En tal profesión, por extensión, el sistema de verdad religiosa o del evangelio. Esto es muy importante. También debes de recordar que esta palabra doquimos, esta palabra pistis, por extensión, que tiene que ver con verdad, en sí mismo se traduce como fe, fidelidad, fiel y gracia. Esto es lo que es probado, amigo. Esto es lo que el Señor permite que sea doquimión. Ahora, hay otro pasaje, hay otro vocablo que precisamente es importante que tú tomes nota
en el texto original de nuestro versículo 7, precisamente cómo se compara este vocablo. Mira lo que dice. Dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, escucha esto, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, con fuego se ha hallado en alabanza. Esta palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, esta palabra preciosa, tú tienes que tenerla en mente. La palabra preciosa viene del original griego timios o timios, así como suena, timios. ¿Qué quiere decir? Esto incluye, también viene de esta raíz timioteos. ¿Has escuchado la palabra timoteo? De ahí viene timioteos. Pero esta palabra timios o timioteos también se traduce como valioso. Entonces, si te das cuenta, no tan solo tu fe implica algo estático, belleza, de hermosura, de estética, sino que también se traduce como valioso. Timiatos o timios tiene que ver con algo muy valioso, muy costoso. Es más costoso, es mucho más caro que el oro. Tu fe es más cara que el oro, ¿verdad? Por eso se traduce timios, valioso, costoso, honrado, estimado, amado. En algunos contextos se traduce como preciosísima, precioso, venerado y honroso. Cuando tú estás en este pasaje, quiero decirte algo, que cuando tú vas a este pasaje, ¿sí me escuchas? Adelante, pastor, se escucha muy bien. Cuando tú estás en este aspecto de siendo probado en tu fe, quiero detenerme en este punto porque es muy importante, muy importante. Tu fe es más valiosa que el mismo oro. Este texto original nos da a entender lo valioso que es la fe para con Dios. Y eso es lo que está puliendo Dios. Tu fe tiene que crecer. Hay medidas de fe. Y lo único que te puede dar madurez, y cuando hablo de tu fe tiene que crecer, implica el carácter de Jesucristo. Implica que manifiestes todo el fruto del Espíritu. Porque cuando dice la Biblia que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, no, parece que es un plural, pero no, se describe en singular. El fruto del Espíritu, no los en plural, no es los frutos, es el fruto del Espíritu. Entonces, cuando entendemos que el fruto del Espíritu es un paquete completo, que Dios quiere que tú manifiestes, no nada más ser paciente, ¿no? O que no solamente tengas gozo, no. Dios quiere que manifiestes ese paquete completo. Y eso es lo complejo. Y eso es lo difícil, amigos. Eso es lo realista que debemos de ser. Que muchos de nosotros estamos batallando en ciertas áreas de nuestra vida. Y cuando vienen precisamente estas pruebas que estamos meditando, cuando vienen estos fuegos terribles de prueba, se opaca nuestra fe. No permite que se manifieste el fruto del Espíritu. Por eso es que a veces reprobamos una y otra vez tenemos que pasarla. Reprobamos una y otra vez tenemos que pasar hasta que apruebas. Y ese es el plan de Dios, que no estés reprobando cada vez que te veas en una prueba difícil. Dios quiere que aprendas ya a madurar de una buena vez por todas. Y eso es lo que hicieron estos hombres. El apóstol Pedro, por ejemplo. El apóstol Pedro aprendió de su lección, su fracaso, cuando negó a Jesús 3 veces. Cuando le dijo, yo ni conozco al Señor. Una muchachita, cuando quisieron arrestarlo también, aprendieron al Señor Jesús. Y él en ese momento estaba siguiendo a Jesús de lejos. Y llegó el momento donde le decían, tú eres también de ellos. ¿Y te acuerdas cuando le negó 3 veces? Yo ni lo conozco. ¿Quién sabe quién sea? Yo no estoy con él. Y luego una segunda vez, oye, sí, tú eres, incluso hablas como ellos. Y dice la escritura que hasta empezó a maldecir. Yo ni lo conozco. Y empezó a blasfemar. Si te das cuenta, Pedro siguió de lejos a Jesús. 3 veces le negó. Él fracasó terriblemente. Pero llegó el momento donde es cierto que su fe ahí estaba siendo probada. Entiende ese hecho. En esas 3 ocasiones, su fe, que es mucho más preciosa, estaba siendo
probada por el fuego. Y tuvo temor a ser arrestado. Tuvo temor a ser también crucificado al lado del Señor. Fracasó. Como tú y yo muchas veces hemos fracasado en nuestra vida cristiana. No podemos decir que solo Pedro, no, todos pasamos alguna vez por ciertas áreas de nuestra vida a donde fracasamos en nuestra vida cristiana. No podemos decir, no, yo ya la hago, yo ya soy San Angelito. No. Todos estamos siendo probados. Y llega un momento donde reprobamos y tenemos que reprobar otra vez, hacer la misma prueba. ¿Hasta qué? Hasta que exentes, hasta que seas aprobado, promovido, hasta que madures en esa área. Y eso es lo que hizo Pedro. Cuando se presenta el Señor Jesucristo, llega el momento donde estaban pescando, estaban ahí toda la noche. Llegó el momento donde llegó Jesús y les preparó también una cena. Estaba preparando el alimento desde temprano para invitar a esos pescadores hambrientos. Y entre todos, principalmente, se dirigió con Pedro. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas realmente? ¿Me agapes? Sí, Señor, tú sabes que te haga. 3 veces le contestó. Y esa prueba fue una prueba definitiva del apóstol Pedro. Es muy importante que entiendas. 3 veces le negó, pero 3 ocasiones constató que lo amaba, que lo iba a servir y que lo iba a seguir hasta la muerte. Él maduró de una manera tremenda. Eso nos denota cuando le dijo 3 veces, Señor, tú sabes que te agape, tú sabes que te amo incondicionalmente y te seguiré, Señor. A partir de ahí, el apóstol Pedro fue otro, porque Dios permitió, y es cuando le dijo, ¿así tú me amas, Pedro? Bueno, entonces ahora te autorizo que apacientes a mis ovejas. Cuando apacienta a mis ovejas, pastorealas, y dice la Escritura que la primera ocasión que le soltó y le delegó esa autoridad, su predicación fueron más de 5,000 personas. Se convirtieron. Dios de inmediato respaldó a Pedro, y él empezó a ver la mano de Dios. Y no tan solo eso, sino que vio la pesca milagrosa cuando le dijo, sabes que navega, boga mar adentro también. Todos esos hechos maravillosos de un discípulo fracasado. Señor, hemos estado toda la noche pescando. Eran pescadores experimentados, con experiencia. Y dice la Escritura que no habían podido pescar nada hasta que se acerca a Jesús y le dijo, Pedro, mira, ven, boga mar adentro. Vámonos a la embarcación, vámonos a las partes profundas. Oye, Señor, pero pues si nosotros somos los expertos pescadores, llevamos aquí horas y horas y nada, tú hazme caso y sígueme, obedéceme y cree. Vamos, boga mar adentro. Y dice la Escritura que cuando ellos entraron, boga mar adentro, la historia describe que no podían sacar las redes. Las redes se rompían. ¿Por qué? Porque sacaron, yo creo que toneladas de peces, de tal manera que tuvieron que hablarles a las embarcaciones que estaban cercas. Llegaron otras embarcaciones para ayudar a sacar las redes, porque sacaron muchísimas toneladas de pescado. Y es importante que entiendas que esa obra milagrosa definió a Pedro. Todos esos milagros, todos esos hechos hicieron madurar a Pedro para seguir a Jesús y estar dispuesto a llegar incluso hasta la cruz y ser crucificado y morir como el Señor, pero con la cruz invertida. Cuando él fue llevado a la cruz, él le dijo, yo no quiero morir como mi Señor, no me veo digno de morir de la forma en la que murió Jesús. A mí crucifíquenme de cabeza. Eso es lo que dice la historia extrabíblica, que fue crucificado incluso de cabeza. Él estuvo dispuesto, el apóstol Pedro, a ir hasta la muerte por el Señor Jesucristo, por la causa de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que él maduró en su fe, en su caminar con Jesús. Él pudo ser un hombre que las pruebas, el fuego de sus pruebas no lo agüitaron, no lo hicieron menos, no disminuyó. Al revés, él siguió creciendo y madurando hasta que hizo manifiesta su fe, mucho más preciosa que el oro. Y es importante entender cómo Pedro nunca se vio fracasado, ni siguió fracasado, ni con una mentalidad de fracaso. Es cierto que al principio él fracasó al negar a Jesús, pero le bastó ese fracaso para que él pudiera impulsarse, ¿verdad? Y crecer a la estatura del varón perfecto. Y ese es el plan de Dios, amigo, que tú en tu cristianismo, en tu diario seguir al Señor, puedas tú
crecer y llegar a la estatura como Pedro, a la estatura del varón perfecto. Quiero regresar al pasaje del versículo 7, porque quiero terminar estos vocablos en el texto original que nos dan mucha luz. En el versículo 7 ya vimos entonces esta palabra de prueba, que se traduce como doquimazo, que es probar literalmente, ¿verdad? Probar, prueba, distinguir, examinar. Pero hay otra palabra muy importante que se describe, no quiero dejarla pasar por alto, la palabra doquimazo, pero la palabra del versículo 7, a donde dice, si te das cuenta, el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste, cuando sea manifestado Jesucristo. El versículo 7, la parte última, hay una palabra que hoy quiero compartir también contigo, que es la palabra manifestado. Esta palabra se ha manifestado Jesucristo, es la palabra apocalipsis. Apocalipsis, que se traduce como revelación, o revelación, manifestación o manifestarse. Apúntalo, apocalipsis, que se traduce como revelación, manifestación o manifestarse. Cuando tú entiendes esta palabra apocalipsis, así se escribe, así como lo estoy leyendo, apocalipsis, aquí ya lo describe como apocalipsis, pero originalmente se escribe apocalipsis con K, ¿verdad? A-P-O-K-A-L, apocalipsis. Esta palabra, repito, se traduce como revelación. Pero hoy quiero compartir contigo esta palabra, porque esta palabra apocalipsis, esta palabra que viene del texto original, nos describe algo y nos revela precisamente que el Señor Jesucristo, en su segunda venida, Él se va a revelar, se va a manifestar a su pueblo. Y mira qué importante es que entiendas el contexto. ¿Hasta cuándo? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Ese es el plan de Dios. Que cuando Él se manifieste, ese apocalipsis, sea hallada tu fe en alabanza, en gloria, en honra, y cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra apocalipsis es muy, muy importante que tú la entiendas. Apocalipsis o apocalipsis. La palabra apocalipsis es manifestar algo que está encubierto. Apúntalo, por favor, porque cuando el Señor Jesús regresará, precisamente se habla de la parusia. La parusia es una de las palabras que se emplean para el regreso de Jesucristo. La palabra parusia es cuando Él regrese, de repente aparecerá, cuando la gente menos piense, aparecerá, y entonces ahí se hará manifiesto, ahí será apocalipsis. ¿Cuándo es cuando tú puedes descubrir algo que está oculto? Cuando es apocalipsis. Por eso debemos entender que un misterio, apunta la palabra misterio, en la Biblia se emplean varios vocablos para misterio. Hay cosas que no fueron reveladas en Apocalipsis. Por ejemplo, uno de esos misterios es cuando dio una de las revelaciones. Estaba viendo Juan en Patmos, uno de los símbolos también, que estaba en ese momento escribiendo, y el Señor le dijo, no, esto no lo escribas, esto va a quedar pendiente, va a quedar como un misterio. Y es muy importante que tú distingas que hay cosas que están todavía escondidas, que están ocultas. Un misterio es algo que está escondido, es algo que está oculto. Y un misterio deja de ser misterio hasta que sea apocalipsis. Lo repito, un misterio deja de ser misterio hasta que sea apocalipsis. Un misterio deja de ser misterio hasta que sea revelado o hasta que sea manifiesto. Entonces nuestro Señor Jesucristo, por el momento no lo vemos, pero Él sí nos está viendo. Y nosotros sabemos y confiamos que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, aunque no lo vemos con estos ojos. Pero la palabra de Dios describe que cuando menos pienses, cuando menos sientas, dice la Escritura que Él se va a Apocalipsis, se te va a manifestar a ti. Va a ser algo maravilloso. Quiero que lo leas una vez más. Esto es muy importante. Dice la Escritura que mientras tu fe se está siendo forjada y probada
por las presiones de la vida, por los ataques, por el peirasmos, etcétera, etcétera. Dice el cual, aunque perecedero como el oro, está siendo probada, pero será hallada en alabanza. Mira, qué importante. Será hallada tu fe en alabanza, en gloria y en honra cuando se manifieste Jesucristo. Cuando menos pienses, se manifestará el Señor en tu vida. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque la manifestación del Señor Jesucristo en tu vida puede ser incluso si Él te llama personalmente. El sábado estaba un predicador, T.B. Joshua, un predicador africano, muy famoso en África, y profetizaba y sanaba y liberaba, etc. Muy, muy famoso. Y de repente él acabó de predicar y dijo que así como tenía que salir, por fe, tenía que regresar también a casa ya. Al predicar, al terminar de predicar, dijo que tenía que regresar a casa y le dijo, y de las últimas palabras que dejó fue: oren y velen mucho. Fueron las últimas palabras que dejó. Terminando bajándose del púlpito, el hermano con 58 años partió de esta vida, ¿verdad? Y todos los discípulos, imagínense, predicadores y medio mundo, pues lamentando la partida del hermano profeta T.B. Joshua. Así de breve es la vida, amigo. Hoy estamos, mañana no. La vida del hombre es como la flor del campo. Dice la Biblia, que al momento es hermosa. Es como la neblina, que de momento está y luego ya no está. Y el Señor a lo mejor no vino por toda su congregación el sábado 5, pero vino por T.B. Joshua, de una forma personal. Muy sano, sin mostrar enfermedad alguna, con fuerza, tú lo ves optimista, con una sonrisa bien sano. Y de repente, ¡pum!, al Señor le dice, se manifiesta el Señor en su vida. ¿Cómo se manifestó? Llevándoselo a casa, cuando lo vio cara a cara. Y esto es muy importante, porque tu vida debe de estar cada día llevando fruto, porque tu fe debe de estar siendo probada, sí, pero deja que el Señor pueda hacer esa obra maravillosa para que sea hallada tu fe, sea hallada, mira cómo lo dice, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando se manifieste Jesús. Se puede manifestar esta noche el Señor en muchos de nosotros y nos puede llamar, como lo hizo con T.B. Joshua, o puede venir Él, el gran arrebatamiento, pero de que se va a manifestar el Señor, se va a manifestar, se va a Apocalipsis. En primer lugar, y nosotros no es una tragedia, ni debe de ser ahí de que, ya voy con el Señor, y no, al revés. En esta vida estamos de paso, en esta vida estamos así de breve, como la neblina que de momento está y luego ya no está. Así es de que aprovechemos al máximo, incluso cuando estamos siendo forjados en nuestras pruebas, cuando estamos siendo tratados, cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo perseguidos. Por eso dice, teman por sumo gozo. ¿Por qué crees que dice Santiago eso? Tengan por sumo gozo, Santiago 1 lo dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Tengan por lo más alto y sublime el gozo del Señor, que es la fortaleza de su vida, cuando estén siendo afligidos. Yo creo que todos estamos pasando por alguna aflicción, llámese física, económica, laboral, marital, familiar, no sé, en el trabajo, en la escuela, pero todos de alguna manera estamos siendo forjados. Amigos, esta es una palabra para ti, que te prepares y que no pierdas el tiempo lamentándote, llorando, culpando a otros, culpando a Dios. Ya deja de culpar al Señor y es tiempo de que empieces a enfocarte a ver que todas esas pruebas lo que están haciendo, están forjando el carácter de Cristo. Dios le interesa más que manifiestes el carácter del Señor a que tengas confort. ¿Sabías eso? Sí, sí le interesa, por supuesto, que estemos bien, en buen estado de ánimo y en calidad de vida. Claro que sí, pero más le interesa que tú estés creciendo en el carácter de Cristo, porque al salir de esta vida, lo único que nos vamos a llevar es el carácter, precisamente. Es lo único, lo que Él está forjando y determinando y perfeccionando nuestra vida, es lo único que nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar otra cosa. Así es de que por eso tanto énfasis de los apóstoles. Santiago, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice la Escritura, no tan solo que produce paciencia, la paciencia, ya con esto termino,
es parte del fruto del Espíritu, pero es el poder sobrenatural que nos da la capacidad de seguir adelante. ¿Sabías eso? La paciencia no es algo de que, bueno, ya me siento y espero ya, pasivamente. No, la paciencia es parte del dunamis de Dios. La palabra dunamis se traduce como poder en el original griego y es parte del dunamis de Dios. La paciencia es el poder de Dios que nos lleva a seguir persistentes aún en medio de la persecución. La paciencia nos hace persistentes, nos hace constantes, perseverantes, aún en medio del dolor, de la aflicción, de la oposición. Es algo sobrenatural. Es solamente el fruto del Espíritu. Es la vida del Espíritu en nosotros. Dice este versículo, con esto termino Santiago 1, porque está relacionado. Vean cómo todos los apóstoles enfatizaron sobre este asunto del apeirasmos, de la persecución, de las pruebas, de la aflicción y del dolor que a veces tenemos en la tierra. Amigos, debemos de tomarlo por sumo gozo. Mucha gente dice, ay, es que los cristianos son como masoquistas. El cristiano son como masoquistas porque se gozan en medio del dolor, ¿verdad? Están cantando, los estaban devorando los leones y ellos estaban cantando, alabando al Señor, mientras los estaban devorando los leones. Es que no somos masoquistas los cristianos. Los cristianos, claro que no nos gozamos en el dolor, por supuesto que no. No, el dolor nos duele, como a todos. Pero lo maravilloso es de que en medio de la aflicción está el ángel de Jehová, como cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, les tapó sus fauces, ¿verdad? Como cuando lanzaron a Daniel y a los muchachos al horno de fuego, ahí estaba el Señor cubriendo sus vestiduras, incluso para que no oliera ni siquiera fuego, ni un cabello se quemó. Es muy distinto a tener la protección del Señor en medio de la prueba, en medio de la aflicción, a estar uno gozándose por el dolor. Claro que no es así. No somos nosotros, no nos gozamos con el dolor. Nos gozamos por la presencia de Dios en nuestra vida, por el cuidado de Dios en nuestra vida. Por eso dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Quiero que lo leas, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, escucha bien, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hablando precisamente de aflicciones y persecución. ¿Tú quieres recibir la corona de vida? Pues mira lo que nos promete el Señor para todos aquellos que están resistiendo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Precisamente esta prueba que viene de parte del enemigo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Mira qué maravilloso es entender esto, hermano. Es maravilloso porque no eres un ser inferior, no eres un ser ahí de los miles que hay o millones en el mundo, sino la palabra de Dios nos describe que somos las primicias de todas sus criaturas. Somos la corona de la creación. Somos los únicos seres que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Para Él valemos mucho, para Él somos muy importantes y tú tienes que verte de esa forma. Para Dios eres muy importante. No eres un ser humano más. No es de que esté sobrepoblada esta tierra. Eso es una mentira. De que ya somos millones y miles, más de 7,000, quién sabe qué tantos. Ya no cabemos en la tierra. Eso es una mentira del diablo. Porque este planeta tiene la capacidad para tener más de 31 mil millones de seres humanos. Apenas somos 7,000. Entonces, es una mentira del diablo, de que ya está sobrepoblada la tierra. Es un mito eso, del diablo. Así es de que nosotros debemos de entender
que Dios tiene un plan en cada uno de nosotros. Tú no eres un experimento ni una casualidad. No naciste por una casualidad en esta tierra. Eres parte de las primicias, de las criaturas de Dios. Por eso culmino con el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. 1:2, Santiago 1:2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, escuche bien, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Ese es el plan de Dios y esa es la conclusión. La paciencia, acuérdate que es parte del fruto del Espíritu que te lleva a seguir perseverando, no importa el dolor, no importa la aflicción, no importa la oposición, sigues adelante, sigues caminando con el Señor, día a día, haciendo morir las obras de tu carne, crucificando, tomando tu cruz cada día, negándote a ti mismo. Y dice la Escritura, más tenga la paciencia su obra completa. Mira qué interesante esta parte. Para que seáis perfectos y cabales. Esta palabra, para que seáis perfectos y cabales, Dios quiere llevarte precisamente a la estatura del varón perfecto. Esta palabra tiene que ver con madurez, para que seas maduro sin que te falte cosa alguna. Ese es el plan de Dios, amigo, que tengas por sumo gozo cuando te encuentras en diversas pruebas, y el plan de Dios es de que ahora veas con la perspectiva de Dios todas tus oposiciones, todas tus batallas, todas tus aflicciones, todos tus dolores, todas tus necesidades, velas con la óptica de Dios. Y cuando empieces a verlas con la óptica de Dios, vas a cambiar tu perspectiva en esta tierra y vas a poder salir adelante victorioso en el Señor. Te invito a que cierres tus ojos y que me acompañes a hacer una breve oración en este tiempo de meditación. Se me ha ido un poco el tiempo, de hecho me excedí y les pido una disculpa porque no era el plan excederme. Así, con sus ojos cerrados, Padre, en este momento ponemos delante de ti cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes. Hoy nos hemos unido, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, tú que estás en medio de nosotros, tú nos has elegido a nosotros. Somos las primicias de tus criaturas, ya lo leímos, acabamos de leerlo en Santiago. Somos las primicias de tus criaturas. Qué privilegio, qué honor, Padre, que nos hayas llamado, Señor, y que nos hayas elevado a tal punto como primicias de tus criaturas. Y nos has hecho reyes y sacerdotes. Gracias, Padre, porque estás forjando el carácter de Cristo en nuestra vida. Oh, Padre, porque tú quieres que manifestemos el fruto del Espíritu cada día. Nos estás haciendo crecer y madurar, Señor, para que seamos cabales sin que nos falte cosa alguna, Señor, porque vamos a gobernar contigo en esta tierra. Y en este momento, por eso nos ponemos de acuerdo todos mis hermanos y hermanas aquí presentes para llegar al trono de la gracia y pedirte, Abba, Padre, en este momento ayúdanos. Te pedimos perdón porque si nos hemos quejado. Te pedimos perdón porque si no hemos visto las problemáticas, las pruebas, los ataques, las tentaciones, las persecuciones, las situaciones difíciles en nuestra vida, si no lo hemos visto con tu óptica, Señor. Hoy te pedimos perdón. Pero gracias, hoy entendemos que nuestra fe es muchísimo más preciosa que el oro forjado, Señor. Ya lo entendemos que es mucho más valioso, es un tesoro para ti, son los tesoros que ves en tus hijos, en los humanos. Bendito sea, Señor, porque esa fe está en nuestra vida. Tú nos sigues haciendo crecer en nuestra fe con cada situación difícil. Gracias, Padre, porque te hemos pedido por muchas necesidades. Te hemos pedido por sanidad en nuestro cuerpo. Te hemos pedido, Señor, por sanidad en el cuerpo de nuestras hermanas y hermanos. Hemos estado orando, intercediendo, Señor, por salud, Señor, de las enfermas, los enfermos. Hemos estado pidiendo, Señor, por trabajo. Hemos estado pidiendo por prosperidad en aquellos menesterosos con necesidades económicas. Hemos estado pidiendo, Señor, por las relaciones. Hemos estado pidiendo, Señor, por muchas necesidades en nuestro país. Y gracias, Padre, porque tú has escuchado nuestras oraciones. Y hoy nos ponemos de acuerdo para que te glorifique, Señor. En medio de esta paciencia, de esta espera, Señor, en medio de esta espera, Señor, gracias porque el fruto del Espíritu se está manifestando, incluyendo la paciencia que nos hace perseverar, que nos hace ser constantes, en lugar de desistir, en lugar de desanimarnos, de desalentarnos. La paciencia nos lleva hacia adelante. Gracias, Espíritu Santo. Aquí estamos delante de ti, Padre Santo, para manifestar cada día el fruto del Espíritu. Déjanos manifestarlo, Señor. Gracias porque aún en medio del dolor, la aflicción, Señor Jesús, tú te glorificas, pero déjanos ver como tú ves, Señor, ahora con estos pasajes bíblicos que nos has permitido
meditar de una manera muy general, Señor. Yo te ruego que nos recuerdes, que no se nos olvide, Señor, de que estamos aquí de paso y que estás preparándonos para la eternidad, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Ahora intercedo y oro por los hermanos y hermanas que han estado a lo mejor en una prueba y no han pasado, y luego otra vez siguen la misma prueba y no aprueban, Señor, y pasan otra vez la prueba y reprueban. Yo te ruego, Padre, que sean promovidos ya, Señor. Ahora con esta enseñanza, Padre, que ellos puedan aplicar, Señor, estos aspectos bíblicos en su vida, estos aspectos espirituales, para que puedan promover, Señor, y se puedan graduar. Déjanos graduar, porque me incluyo todos nosotros, Señor, poder crecer y madurar, Señor, en las diversas áreas en las que tú quieres que maduremos. Padre, déjanos ver, Señor, tu palabra, Señor, estos elementos bíblicos, estas herramientas que nos dejas para poder crecer en medio de las pruebas, de las necesidades que ahora tenemos en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque estas pruebas, como ya se leyó en Primera de Pedro 1:6, Señor, son temporales. Gracias porque todo lo que se ve es temporal, Señor. Gracias porque es más real lo invisible, ya que todo lo visible se hizo por lo que no se ve. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque todas estas aflicciones son momentáneas, temporales. Gracias, nos queda claro, Padre. En este momento glorifícate. Trae sanidad a cada uno. Trae consuelo, trae reparación, Señor. Trae provisión, trae protección, trae dirección, Señor, en cada hogar aquí presente, con cada hija, hijo tuyo. Despídenos con tu bendición esta noche. Puede haber sueños reparadores, Señor. Levántanos, despiértanos a una buena hora para estar contigo en comunión, en intimidad, Señor. Y en el nombre de Jesús queremos seguir despoblando el infierno. Glorifícate en nuestra vida. Aquí estamos, Padre, para servirte. Henos aquí. Envíanos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.